Feliz viernes, buenos días a todas y a todos quienes nos están acompañando hoy, viernes 24 de julio. Termina la semana, la tercera semana de julio. Qué rápido se ha ido este mes. Y bueno, desgraciadamente sigue la pandemia, pero aquí seguimos trabajando, informando, comunicándonos y pues alentando a la esperanza de que esto va a cambiar pronto y de que estamos realmente en una situación compleja, pero pues todos comprometidos y comprometidas con nuestra salud, con la salud de los demás y con el país. Lo que viene es muy importante. Muchas gracias a quienes nos están sintonizando, quienes están conectando, a Ana Rosa, mi hermana querida, a Juanis Echevarri desde Tecate, a Mariana Pérez, saludos gatunos, a Ada Galicia, la super conferencia de hoy es la que vamos a comentar. A Cuauhtémoc Guillén, gracias, paisano. A Salomé Palomino Urbalejo, gracias. A Silvia Lira, qué bueno estar por aquí, que estás por acá. Ana Duarte, desde Campeche. Silvia Lira, muchas gracias. Eva Galván, un gusto. También a Juanis de Santiago, a Francisco Javier Silva Muñoz, desde este viernes, saludos. John O'Connor, saludos. Anabel Ruelas, ya es viernes, muchas gracias. ¿Qué fue lo que sucedió el día de hoy en la conferencia matutina desde Oaxaca? Yo lo que quiero primero es dejar un breve contexto para que entendamos buena parte de los mensajes y los señalamientos que lanzó el presidente Andrés Manuel López Obrador. Hace una semana, exactamente el viernes 17 de julio, el ex director general de Pemex, Emilio Lozoya Austin, llegó en la madrugada a la Ciudad de México en un vuelo procedente de España. La extradición de Emilio Lozoya se concretó después de una intensa negociación con las autoridades mexicanas, con la Fiscalía General de la República, con la Cancillería, en relación con su condición de testigo colaborador en el caso de los sobornos de Odebrecht y de otros casos de corrupción que se relacionan con la principal empresa paraestatal de México. Y una semana después, en Oaxaca, en la tierra del padre del actual gobernador Alejandro Murat, de José Murat, el presidente de la República menciona que el pago de sobornos de Odebrecht a varios funcionarios, pues no solamente se concentró en el director de Pemex, sino que también se concentró en legisladores y tenía como objetivo inflar una de las compras más polémicas con dinero público de la época de Lozoya, que fue la planta de fertilizantes de agronitrogenados, perteneciente a Carlos Ancira, perdón, al señor Ancira, no es Carlos Ancira, ese es el actor, un empresario acerero, dueño de AMSA, vinculado con Salinas de Gortari. Pero también habló del Pacto por México. Y para quienes no sepan, el Pacto por México fue esta iniciativa de alianza política, para sacar en el poder legislativo las reformas más importantes de los 2 primeros años de Enrique Peña Nieto. Aquellas reformas que decían que era el Mexican Moment. Bueno, el Pacto por México fue una idea de el entonces ya exgobernador de Oaxaca, José Murat, padre del actual gobernador de Oaxaca, Alejandro Murat. José Murat, junto con Guadalupe Acosta Naranjo, según la historia del origen del Pacto por México, Guadalupe Acosta Naranjo del PRD, con Gustavo Madero del PAN, y después, posteriormente, con Ricardo Anaya, entonces coordinador de la bancada de los panistas en la Cámara de Diputados, articularon esta idea de negociación cupular entre los líderes parlamentarios y partidistas de los partidos más importantes del PRI, que pues el PRI era una correa de transmisión del peñismo y de la presidencia, con el PAN, muy dispuestos a negociar, sobre todo pues cuando se trataba de cosas que tenían que ver no solamente con su propuesta empresarial de desmantelar Pemex, sino también de prebendas y privilegios. Y por parte del PRD, pues ahí estaba Guadalupe Acosta Naranjo, otros líderes del PRD que formaban parte de esta coalición
de dirigentes que estaban pues, en función de los intereses del peñismo. En ese momento, ustedes recordarán, no existía Morena, no existía representación parlamentaria de Morena. Los representantes, digamos, del López Obradorismo eran, a final de cuentas, los pues, legisladores del PT, del Partido del Trabajo, y posteriormente pues se realizó ya casi al final del sexenio, desde 2016 al 2018, una verdadera desbandada del PRD. Se salió toda la bancada, prácticamente toda la bancada del Senado, encabezada entonces por Miguel Barbosa, por Dolores Padierna, se pasaron a Morena, y ahí se acabó el Pacto por México desde, pues prácticamente desde el 2015. Pero antes de que se acabara, se realizaron reformas de alto grado de impacto histórico y económico, y bueno, pues ahí está la historia de los sobornos. Tan es así que el día de hoy el periódico Reforma publica en su primera plana esta nota: paga Odebrecht campaña de Peña y revela sobornos a panistas. Nada más les voy a leer los primeros párrafos de esta nota de revela sobornos a panistas. Emilio Lozoya informó al gobierno federal que en 2014 pagó sobornos por 52.380.000 pesos a legisladores del PAN para que aprobaran reformas del Pacto por México. El entonces presidente Enrique Peña Nieto y el secretario de Hacienda Luis Videgaray encabezaban directamente la estrategia. Según el dicho de Emilio Lozoya, Videgaray le solicitó enviar 6.8 millones de pesos a Ricardo Anaya. El panista fue presidente de la Cámara de Diputados cuando discutió la reforma energética de 2013 a marzo de 2014, y en mayo de ese año, 2014, asumió el cargo de secretario general del PAN. El dinero, aseguró Lozoya, habría sido entregado el 8 de agosto de 2014 a una persona cuya identidad no ha sido precisada, aunque el priista afirmó que hay 2 números telefónicos con los que se tuvo comunicación para concretar la entrega. Anaya fue presidente del PAN de agosto de 2015 hasta diciembre de 2017, cuando fue designado candidato presidencial. Según la versión del exdirector de Pemex, de Peña, Emilio Lozoya, entre el 11 de diciembre de 2013 y el 21 de abril de 2014 envió 57.380.000 pesos a legisladores federales del PAN a través de terceros. Además de Anaya, otros panistas mencionados como destinatarios son los senadores Ernesto Cordero, ex coordinador de la bancada del PAN, Salvador Vega Casillas, los hoy gobernadores de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca, y de Querétaro, Francisco Domínguez Servién y José Luis Lavalle Mauri, entonces presidente de la Comisión de Administración del Senado. El secretario técnico de esta comisión, Rafael Carabeo, Rafael Carabeo también está implicado en la recepción del dinero. Esta es la nota que publica el día de hoy el Reforma, y que bueno, pues si fue mentira, tendrá que desmentirla el propio señor Ricardo Anaya, canallín, aquel candidato que todos decían, incluyendo varios comentócratas, tuiteros y tuiteras intensas, que era el mejor candidato posible. Pues ese mejor candidato posible recibió pago de sobornos, junto con otros legisladores, que poco a poco se va a ir dando a conocer. En la nota del Reforma también se documenta que en la campaña del 2012, el vinculado con Odebrecht, con esta empresa brasileña pagadora de sobornos para donar a la campaña, fue el propio Emilio Lozoya. Pero Lozoya implica al ex coordinador general de esa campaña y luego secretario de Hacienda, Luis Videgaray, ya que Luis Videgaray
utilizó ese dinero para contratar asesorías electorales. Ya con Peña como presidente, afirmó Lozoya, Odebrecht pagó $6 millones al gobierno de Enrique Peña Nieto por el beneficio de contratos y para que dispusiera una parte para sobornos a legisladores a fin de garantizar la aprobación de la reforma energética del 2014. El exdirector de Pemex, que actualmente enfrenta los delitos de lavado de dinero, asociación delictuosa y cohecho, preparó un documento al que tuvo acceso el Grupo Reforma, en el que revela delitos sobre los que tenían conocimiento para así tener la posibilidad de acogerse al criterio de oportunidad y sortear las acusaciones que presenten en su contra. López Obrador, en la conferencia del día de hoy, recordó que él denunció con mucha antelación, antes incluso de la campaña presidencial, a Emilio Lozoya y a la corrupción del gobierno de Enrique Peña Nieto en el tema de Odebrecht, de agronitrogenados, de la planta de fertilizantes y por supuesto de la reforma energética. Quizá en ese momento López Obrador no tenía los detalles de lo que ahora se va a ir dando a conocer con las revelaciones y pues rotos los candados del secreto de Lozoya. Pero miren lo que dijo Lozoya con este periodista que ahora está haciendo sus propias revelaciones, quizá bajo encargo de alguien o sin encargo de nadie, o haciendo periodismo. De vez en cuando a Carlos Loret se le da por hacer periodismo. Veamos lo que dijo al día siguiente Emilio Lozoya con Carlos Loret y que ahora pues ya es letra muerta. Por otro lado, Andrés Manuel López Obrador dice están cometiendo el atraco del siglo. Carlos, una mentira, aunque se repita 100 veces, no será verdad. Esto no es un atraco. Un atraco es quien propone endeudar a los mexicanos. Un atraco implica regresar a aquellas historias que nos tocaron inclusive a nosotros, en donde los mexicanos nos endeudamos, se cayó el precio del petróleo y todas las familias sufrieron. Él dice que no fue un atraco, pero no niega los sobornos. Luego también se leyó un fragmento de un artículo de Loret de Mola que habla de las cajas fuertes de Lozoya, donde revela que las cajas fuertes estaban en departamentos de la zona de Polanco en la Ciudad de México y solo se abrían bajo las órdenes de Froilán Gracia García, brazo derecho del entonces director general de Pemex, Emilio Lozoya. ¿Para qué servía ese cash? Para sobornar políticos en el marco de la aprobación de la reforma energética en el sexenio de Enrique Peña Nieto. Y dice que los fajos de billetes solían entregarse en bolsas Louis Vuitton y otras boutiques carísimas, o sea, hasta pretenciosos y nacos con aspiraciones eran para recibir millonadas de dinero, que iban engrapadas en la parte superior para evitar que se viera el contenido. A veces se entregaban en departamentos, a veces en la torre de Pemex, pero cuando se perdió el pudor, dice Loret de Mola, se veía legisladores al terminar sus jornadas de trabajo desfilando en los pasillos de las cámaras de diputados y senadores con sus bolsas Louis Vuitton rumbo al estacionamiento para guardarlas en las cajuelas de sus coches. Los nombres de quienes recibieron dinero los saben muy pocos, pero entre ellos sin duda están Emilio Lozoya y sus operadores Froilán Gracia y Carlos Autrey. Esta es una parte de este artículo, y lo que a final de cuentas López Obrador está indicando es que no solo tenía razón cuando denunció desde la oposición lo que estaba sucediendo, sino que fue una auténtica orgía de ladrones, de todos los partidos, de todas las fuerzas políticas, no todos evidentemente, pero así fue como lo rememoró López Obrador cuando habló de aquella entrevista con Loret. Me dice el conductor del programa, Loret de Mola,
haber pruebas de corrupción. Entonces les digo, lo de la compra, le menciono la compra, le describo lo que habían hecho con la compra de la planta de fertilizantes, lo que había hecho Pemex. Y claro, levantó la ceja, solamente levantó la ceja el rudísimo reportero Carlos Loret. Yo digo, ¿no habrán habido también sobornos a comunicadores? ¿Lo revelará Emilio Lozoya? ¿O a dueños de las empresas de comunicación? Como dos grandes televisoras, algunas estaciones de radio, algunos periódicos, columnistas. Si se pagaron sobornos a legisladores, con mayor razón, parte de esos sobornos pudieron haber llegado a comentaristas, a intelectuales, dueños de revistas, a estaciones de radio y televisión, pero sobre todo a algunos comentaristas que con gusto se han prestado en otras ocasiones a servir para los montajes del poder. Esto también subrayó López Obrador. Todos los mexicanos tenemos que saber la verdad de lo que sucedió con los sobornos. Y el llamado de López Obrador es a que este episodio llegue hasta el fondo del asunto, porque a final de cuentas de lo que se trata es de estigmatizar la corrupción. Todo esto fue en Oaxaca el día de hoy, en su primer día de gira. Y bueno, aquí estoy viendo sus comentarios, sus expresiones. Esto apenas empieza, entonces vámonos acostumbrando a saber realmente de qué tamaño era la pudrición en ese sistema que se derrumbó y que lo derrumbó el voto de los mexicanos a favor de López Obrador en 2018. A ver qué dicen estos comentaristas que ahora pues ya en la insignificancia ante su falta de credibilidad van a tratar de desviar la atención. Muchas gracias, buenos días, feliz viernes, disfruten su fin de semana, nos vamos a estar escuchando aquí en la Post Mañanera. Gracias.